Hay algo curioso en el mundo del software. Si el frontend se ve bonito, todos lo notan. Si una animación sale bien, todos dicen qué buena interfaz. Si la aplicación carga rápido, casi nadie comenta nada. Si el login funciona, nadie lo celebra. Si el pago entra correctamente, nadie aplaude al backend. Pero el día que algo falla, ese día todos se acuerdan de nosotros. Y por eso hoy quiero hablar de algo que sinceramente me parece de los temas más infravalorados en el desarrollo de software. Porque el software es invisible hasta que rompe todo. Cuando alguien empieza en programación, normalmente se enamora de lo visible. La interfaz, los colores, la experiencia de usuario, el botón que cambia de estado, la animación que se siente fluida. Y eso tiene sentido. Es la parte del software que más fácil se puede mostrar, enseñar y presumir. Pero en proyectos reales, especialmente cuando hablamos de sistemas internos, plataformas administrativas, APIs, autenticación, pagos, inventarios, reportes, préstamos o cualquier sistema que toca reglas delicadas de negocio, el verdadero peso casi siempre está atrás. Está en cómo se validan los datos, está en cómo se protegen los permisos, está en cómo se ejecuta un proceso sin romper otro, está en cómo se mantiene la integridad de la información. Y eso casi nunca se ve bonito en una miniatura. Por eso hay gente que piensa que backend es simplemente crear endpoints, como si el trabajo fuera nada más recibir un request, responder un JSON y seguir con la siguiente tarea. Pero no, eso apenas es la superficie. Yo creo que una de las razones por las que el backend se subestima tanto es porque su éxito pasa desapercibido. Cuando un backend está bien hecho, nadie dice qué elegante separación de responsabilidades, qué buen manejo de errores, qué maravilla ese sistema de roles, qué buena estrategia de validación, qué bien está pensada esa arquitectura. La gente simplemente usa el sistema y asume que así debe funcionar. Y ese es justamente el problema. Como no luce por fuera, muchos terminan creyendo que no es tan importante por dentro. Pero backend no es solo responder peticiones. Backend es decir que sí puede pasar y que no. Es proteger al sistema de entradas inválidas. Es evitar que un usuario vea información que no le corresponde. Es impedir que una mala decisión del frontend termine dañando la base de datos. Es hacer que las reglas del negocio se respeten incluso cuando la interfaz falla, cambia o evoluciona. En otras palabras, backend es orden, y cuando el sistema no tiene orden, tarde o temprano empieza a cobrar factura. Vamos a bajarlo a tierra con ejemplos reales. Imagina un sistema donde el login funciona, pero la validación de permisos está mal implementada. Entonces un usuario que solo debía consultar información termina entrando a módulos administrativos y de pronto lo que parecía un detalle técnico se convierte en un problema serio de seguridad y operación. Ahora piensa en otro caso, un sistema financiero o cualquier sistema donde varias operaciones tocan el mismo registro. Un proceso actualiza un saldo, otro proceso actualiza un estatus, otro más genera un movimiento. Y como no cuidaste bien el flujo, la consistencia o el orden de ejecución, el dato termina roto. Ahí ya no tienes solo un bug, tienes un problema operativo y a veces también un problema de confianza. O el clásico escenario que muchos hemos visto. Un API responde rápido cuando la usan dos personas en ambiente de pruebas. Todo parece estar bien, la demo sale perfecta, pero en cuanto el sistema empieza a crecer, aparecen las consultas pesadas, la latencia, los cuellos de botella, los timeouts. Al principio parecía suficiente. En producción se convierte en sufrimiento. Y eso es lo que mucha gente no alcanza a ver. Cuando el backend falla, no solo falla una pieza técnica, falla el acceso, falla la integridad, falla el rendimiento, falla la experiencia del usuario y dependiendo del sistema puede fallar incluso la operación diaria del negocio. Por eso digo que el backend es invisible hasta que rompe todo. Y aquí es donde cambia por completo la conversación. Porque si el backend tiene ese nivel de responsabilidad, entonces el valor de un desarrollador backend no puede medirse solo por el lenguaje que usa. No es solo saber Java, no es solo saber PHP, no es solo saber Spring Boot, Laravel, Node o el framework del momento. Lo que realmente vuelve valioso a un backend developer es otra cosa, entender cómo piensa el sistema, entender el flujo completo, que entra, que se valida, que se transforma, que se guarda, que puede romperse, qué dependencias existen, qué impacto de negocio tiene una mala decisión.
Un back developer maduro no solamente construye funcionalidades, también anticipa problemas, piensa en mantenibilidad, piensa en escalabilidad, piensa en seguridad, piensa en trazabilidad, piensa en qué va a pasar cuando el proyecto crezca, cuando cambian reglas, cuando llegue otro desarrollador, cuando él mismo vuelva a tocar ese código meses después, porque suele suceder este tipo de situaciones. Y eso cambia totalmente la forma de programar, porque una cosa es programar para que algo funcione hoy y otra muy distinta es programar para que siga funcionando bien mañana, bajo presión, con más usuarios, con más reglas y con más complejidad. De hecho, creo que una diferencia muy fuerte entre alguien que apenas empieza y alguien que ya desarrolló criterio está en esto. El perfil más junior normalmente se pregunta, ya respondió, ya guarda, ya compila, ya pasó la prueba rápida. Y está bien porque todos empezamos así. Pero con el tiempo empiezas a hacerte otras preguntas más importantes. ¿Qué pasa si llega un dato inválido? ¿Qué pasa si esto se ejecuta 2 veces? ¿Qué pasa si un usuario intenta saltarse una validación? ¿Qué pasa si mañana cambia la regla de negocio? ¿Qué parte del sistema tendría que tocar? Esto se puede entender fácil dentro de 6 meses. Ese cambio de preguntas es enorme, porque en ese momento dejas de programar solo para entregar tareas y empiezas a diseñar software con más responsabilidad. Y para mí ahí está una parte muy importante del crecimiento real en backend. Ahora, también hay errores que hacen mucho daño precisamente porque parecen pequeños. Por ejemplo, confiar solo en las validaciones del frontend. Eso es una trampa clásica, porque el frontend ayuda, sí, pero la verdad del sistema no puede depender de una capa que el usuario puede alterar, omitir o reemplazar. Otro error muy común es llenar de lógica los controladores. Todo vive ahí, validación, reglas, consultas, transformaciones, respuestas, condiciones, excepciones. Todo amontonado. Y luego el proyecto funciona, sí, pero nadie quiere tocarlo. Otro problema es trabajar sin capas ni orden, todo mezclado, acceso a datos con lógica de negocio con control de entrada, utilidades en cualquier lado, nombres ambiguos, dependencias cruzadas. Y al principio parece que ahorras tiempo, pero después descubre que lo único que hiciste fue fabricar deuda técnica a crédito. Y el último, que para mí es de los más peligrosos, es terminar con código que sí funciona, pero que da miedo mantener. Ese código que nadie quiere editar porque siente que cualquier cambio va a romper algo inesperado. Ese código donde una modificación mínima tiene efecto dominó. Ese código que no escala ni con el sistema ni con el equipo. Allí es donde backend deja de ser ingeniería y empieza a convertirse en supervivencia. Entonces, si alguien me pregunta qué es backend de verdad, yo no respondería solo con tecnologías. No diría simplemente APIs, base de datos, controladores, servicios o autenticación. Yo diría que backend es la parte del software que sostiene la realidad del sistema. Es donde se decide qué es válido, qué está permitido, qué se guarda, qué se protege, qué se puede auditar, qué se puede reconstruir y qué pasa cuando algo sale mal. Por eso me gusta pensar el backend no es una lista de herramientas, sino como una manera de pensar, una manera de construir un orden, de construir estabilidad, de construir confianza. Porque cuando un backend está bien hecho, tal vez no presume tanto, tal vez no llama la atención en una demo, tal vez no genera el mismo efecto inmediato que una interfaz bonita, pero sostiene el negocio, sostiene la operación, sostiene la integridad del sistema y para mí eso tiene mucho valor. Así que si trabajas en backend, probablemente ya viviste esto. Nadie nota tu trabajo cuando todo va bien, pero cuando un permiso falla, una consulta se pone lenta o un dato se corrompe, todos voltean a ver esa parte invisible del sistema. Y justamente por eso vale pena hablar más de backend con seriedad, no como algo secundario, no como la parte aburrida, sino como una disciplina que define qué tan confiable puede llegar a ser un producto de software. Si tú también eres backend, cuéntame en los comentarios qué es eso que casi nadie nota de tu trabajo hasta que deja de funcionar. Esto es Gus and Dev y nos vemos en el siguiente video.